Sin duda alguna, yo sé que el Señor habla y sigue hablando, sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Hay alguna persona que venga por primera vez? ¿Hay alguien que venga por primera vez? Muy bien. Tal vez todo nuestro alrededor va a escuchar entonces el mensaje evangelístico. Pero antes de hablarles a ellos, me voy a dirigir hacia ustedes. Hoy en día la iglesia se ha convertido en un evangelio light, al gusto del cliente. Y el evangelio de Jesucristo no es así. El evangelio de Jesús no es al gusto del cliente. No es como que vayas a una taquería y pides unos tacos sin cebolla. El evangelio de Jesucristo es una espada de doble filo que traspasa el espíritu y el alma y llega hasta las coyunturas, hasta los huesos, hasta los tuétanos. Es algo que te confronta y te transforma. Dice la palabra de Dios que había muchos y hay muchos que parecen de nosotros, pero no eran de nosotros. Es necesario que el trigo crezca con la cizaña. Y la cizaña no se refiere al chisme, bueno, aparte. La cizaña es como el trigo, pero cuando tú lo aplastas está hueco. Y hasta el final de la cosecha se verá quién era trigo y quién era cizaña. Vamos a Hebreos 6:4. ¿Cuántos trajeron sus espadas? En Hebreos 6:4, cuando lo tengan pueden decir un amén. Gloria a Dios. Hebreos 6:4. Dice la palabra de Dios: porque es imposible que los que una vez fueron, ¿qué dice, iglesia? 6:4, Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿cómo, iglesia? Iluminados, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquí tenemos dos cosas. Dice iluminados, no dice transformados. Y dice partícipes ¿de qué? Del Espíritu Santo. No dice llenos del Espíritu Santo. Dice partícipes. Estos son los iluminados. ¿Ok? Dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. O sea, venían a la iglesia. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿A qué se refiere esta palabra? Personas que han venido a la congregación, a la iglesia, han escuchado de la palabra de Dios, se dicen haber aceptado a Cristo, se dicen haberse bautizado y pareciese que son partícipes del don espiritual. Parece que tienen al Espíritu Santo, parece, pero no están llenos. Fueron partícipes solamente. Esa gente se va y no regresa y se pierde. Pero hay otros que sí son y también se van. La diferencia es que Dios los regresa. A las buenas o a las malas, pero los regresa. Juan capítulo 10, versículo 27, 28 y 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ni siquiera tus propias malas decisiones te pueden arrebatar de la mano del Señor. Así que, mujer, sigue orando por tu esposo, sigue orando por tus hijos, porque el Señor regresa a sus ovejas perdidas y Él puede dejar a las 99 y va tan solo por una. Así que no importa que acá hayamos muchos hijos de Dios, por lo menos una oveja perdida que el Señor rescate hoy, los ángeles harán fiesta en el reino de los cielos. Así que, queridos hermanos, vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Y aquí va a hablar acerca de nosotros. Romanos 12:2. Dice así la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos. No dice iluminados, ¿ya te diste cuenta? Dice transformaos, porque Dios no te llamó a ser iluminado, te llamó a ser transformado. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos dicen, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que te transforme tu mente. La religión solo sirve para dos cosas: manipular dinero, manipular gente y sacarle dinero a la gente. Por eso es que nosotros no compartimos una religión, compartimos una relación con el Creador, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. La diferencia es esta: yo puedo traer un foco y los puedo iluminar. Si alejo el foco, si te alejas del foco, te quedas en tinieblas. Cuando tú eres transformado, ya no necesitas una lámpara ahí, porque ahora tú eres la lámpara en medio de las tinieblas. Dios nos manda a ser transformados. El verdadero cristianismo empieza ¿en dónde? En la renovación de nuestra mente y de nuestro corazón.
Luego se refleja con la esposa. El cómo tratas a la esposa. Tienes que tratarla como ¿qué? Como vaso frágil, como acoheredera del reino de los cielos. Y es un mandato de Dios el todos los días decirle a tu esposa que la amas, lo bonita que es, lo hermosa que es. De esa manera también reflejas que eres un hijo de Dios. La transformación de la mente en tu casa, con tus amigos, compañeros de trabajo. Y el último lugar en donde reflejas que verdaderamente eres cristiano es en la congregación. Mientras que la religiosidad es lo contrario. Venimos a la congregación demostrando ser algo y en la casa otra cosa totalmente diferente. Eso es una persona iluminada, no transformada. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10 que nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos. Pero ¿por qué hay tanto cristiano estancado entonces? ¿Por qué hay tanto cristiano estancado? Por desconocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que regresar a leer nuestras escrituras, comprobar que realmente lo que hemos escuchado y lo que predicamos está aquí en la palabra de Dios. Porque esas son las cartas de amor que el Señor nos ha dado para nosotros, para su iglesia. Si supiéramos qué grandes tesoros encontramos aquí, nos enamoraríamos más del Señor. Así que te voy a hablar un poquito acerca de esto. Voy a hablar acerca de 3 tipos de cristianos: los que se dicen cristianos y no lo son, los que se dicen cristianos y van a terminar de carpinteros en el cielo, y aquellos cristianos que producen fruto, no ellos, sino el Espíritu Santo en ellos, y van a recibir sus galardones. Esto habla la palabra de Dios. ¿Cuántos capítulos tiene la Biblia? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Todo esto lo vamos a aprender también. Y es la pequeña introducción. Lo hago muy dinámico, así que quiero que ustedes participen. Y les voy a decir el por qué es necesario aprenderse de la A a la Z la palabra de Dios. Porque luego vienen los testigos de Jehová y viene el hermano y dice: me ganó el testigo de Jehová. No sabía qué decirle porque ellos sí leen su Biblia, dice. Es una Biblia toda torcida. Sí. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Cuántos en el Antiguo? 39. ¿Cuántos en el Nuevo? 27. ¿Cuántos versículos tiene la Biblia? 31.214. ¿Cuántos capítulos tiene la Biblia? 1.189. ¿Queremos más? Hay más. ¿Cuántas palabras tiene la Biblia? 773.746 palabras. Anótelo y después la cuenta en la casa. ¿Cuántas letras tiene la Biblia? 3.566.480 letras. Promesas. ¿Cuántos quieren las promesas de Dios? ¿Y las conoces? ¿Cuántas son? 1.250 promesas alrededor de la Biblia. Profecías son importantes. Algunas se han cumplido, otras se están cumpliendo y otras están por cumplirse. ¿Cuántas hay? 1.818 profecías alrededor de la Biblia. ¿En cuántos versículos encontramos esas profecías? En 8.352 versículos alrededor de la Biblia. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Sí. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que comer la palabra de Dios. Se está yendo el micrófono de repente, ¿verdad? Bendito sea Dios. Hay un texto en la Biblia que dice que ni siquiera ese texto hemos leído. Porque hay gente que no lee la Biblia, pero se dice cristiano. ¿En dónde nos llaman cristianos por primera vez? ¿En dónde? Hechos 11:26. El primero que lo encuentre lo lee en voz alta. Hechos 11:26. En Antioquía de Siria. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Que allí en Antioquía nos llamaron cristianos por primera vez. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Porque antes nos llamaban los del camino. Así mero. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que somos cristianos ahora. Amén. Y tenemos que conocer la palabra de Dios. Marcos 12:10. Ahí dice ese versículo que ni siquiera esa escritura han leído. Marcos 12:10. El primero que lo encuentre lo lee en voz alta, por favor. Marcos 12:10. Fuerte. Más fuerte que el sonido del avión. Gracias, hermanita. Ni aún esa escritura habéis leído. Es que la palabra de Dios es nuestra espada. Amén. Amén. Pero hay muchos cristianos que tienen una espadita. Y luego ¿con qué pelean? Luego ¿cómo se defienden? Nada más le hacen así. Pero es un palillo de dientes. Tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Y cuántos quieren recibir los galardones de Dios? Dice la palabra de Dios que la salvación es por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero también dice que la fe produce
obras. Porque la fe sin obras es Muerta. muerta. Así que la salvación es por fe, pero los galardones son por obras, Amén, aleluya. por fruto. Amén. Los cristianos flojos se quedan sin nada. Ay, 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 papá. Hay grandes secretos que la palabra de Dios Nos dice. están peinando y nos están rasurando con todo. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios que hay 7 espíritus de Dios que rodean la faz de la tierra. Aleluya. ¿Quieres saber cuáles son? ¿Quieres saber cuáles son? Una persona que busca Apocalipsis 3.1. Aleluya. Apocalipsis 3.1. Sí. Gloria a Dios. Otra persona que busca Apocalipsis 4.5. Y otra persona que busca Apocalipsis 5.6. Y una persona más que busca Isaías 11.2. Aleluya. Apocalipsis 3.1. Adelante. Escríbele al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Gracias. El que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Cuáles serán esos 7 espíritus? Vamos a seguir leyendo. Apocalipsis 4.5. ¿Quién lo encontró? ¿Quién lo encontró? Apocalipsis 4.5. Aleluya. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono no ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Otros 7 espíritus de Dios. Son los mismos. Lo confirma. Pero hay otra tercera cita bíblica que confirma esto mismo. Apocalipsis 5.6. Y ahí nos dice que estos 7 espíritus van en la faz de la tierra. Adelante. Quien lo encuentre. Apocalipsis 5.6. Primero que lo encuentre, que lo lea en voz alta. Aleluya. Porque yo sé que aquí hay cristianos que leen la Biblia. Amén, aleluya. Aunque sea una vez al año, pero la leen. Amén. Bendito sea el Señor. Adelante. Ahí está, hay 7 espíritus de Dios, pero la respuesta no está en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo, porque la Biblia es un complemento. Amén. Es perfecta. Amén. Isaías 11.2. Vamos rápidamente a Isaías 11.2. Isaías 11.2. Y cuando lo tengas puedes decir un amén, un gloria a Dios, un Cristo vive. Isaías 11.2. Y ahorita lo vamos a leer todos juntos. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ok, una vez más, pero ahora vamos todos a contar en voz alta, ¿sale? Adelante, hermanita. Y reposará sobre el espíritu, Sobre él, reposará sobre él, el espíritu de Jehová, 1, el espíritu de sabiduría 2, y el espíritu de inteligencia, 3, espíritu de consejo 4, y de poder, 5, espíritu de conocimiento 6, y de temor a Jehová. 7. 7. ¿Ya viste? 7 espíritus de Dios. 7 espíritus de Dios. Lo maravilloso de todo esto es que eso reposó sobre Jesús y ahora Jesucristo habita dentro de tu corazón. Por lo tanto, los 7 espíritus de Dios están dentro de ti. Ahora tú eres el lugar santísimo. El segundo templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Te voy a hablar de los galardones para ir al grano, como decimos. Los galardones. ¿A cuántos les gusta el pan? ¿Cuántos comen pan? Bueno, en el cielo vamos a recibir maná. Vamos a comer maná. Un maná escondido. ¿Por qué? Porque había panaderos, eran los ángeles, ¿verdad? Y ellos dieron maná y se lo dieron al pueblo de Israel y guardaron un poquito para nosotros. Por eso dice maná escondido. ¿Dónde dice esto? Apocalipsis 2.17. Apocalipsis 2.17. Los hermanos que tengan buena voz y busquen rápido los textos, necesito que participen. Vamos a participar todos. Apocalipsis 2.17. El primero que lo encuentre lo lee en voz alta. Y ahí vamos a descubrir que vamos a comer maná. ¿Qué más vamos a recibir? Una piedrecita blanca con un nuevo nombre, porque nuestro Dios es romántico. Amén. Amén. ¿Qué más vamos a recibir? Vamos a leerlo. Quien lo encuentre lo lea en voz alta. Apocalipsis 2.17, bien fuerte. Aleluya. Adelante. nombre del Padre, del Hijo y del
Amén. Que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido y le daré una Piedrecita blanca. Ay, En la padre. piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Gloria a Dios. Vamos a recibir una piedrecita blanca y un nombre nuevo. Y aparte vamos a comer maná. Pero no solamente un nombre. Van a ser 4 en total. Apocalipsis 3:12 y otra persona Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:12 y Apocalipsis 3:21. La primera persona que encuentre Apocalipsis 3:12 lo lee en voz alta. Aleluya. No tenemos otro micrófono inalámbrico como para que lean. No tienen otro micrófono inalámbrico. En el Como para que templo lean. de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios 1, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, 2, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. 3. 3 más 1, 4. 4 nombres nuevos, una piedrecita blanca y vamos a comer maná. Pero hay una pequeña falla, queridos hermanos. Hay una pequeña falla allá. Ahí dice que vamos a comer maná, pero faltó el café. El café lo vamos a llevar nosotros entonces, ¿ah? Apocalipsis 2:26. Pero lo llevamos desde mi suegra de Chiapas. Apocalipsis 2:26. Adelante, hermano. Aquel que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre todas las naciones. ¿Qué más? Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, el que tiene oído oiga. Esta palabra es hermosa. ¿Por qué? Porque nos dice aquí que parte de los galardones será que gobernaremos ciudades con Cristo y que de repente o de vez en cuando nos dará chance de sentarnos en su trono. Aleluya. Aleluya. Y te voy a decir, ven para acá. Te vas a sentar en tu trono, te tomo tu fotita. Siguiente. Será algo maravilloso, hermoso, magnífico. Y esperamos estar de ese lado, ¿verdad? De los que recibirán los galardones. Porque hemos leído que dice el que venciere. Déjame darte una noticia. Tú no eres un vencedor. Tú eres un más que vencedor. Somos más que vencedores. Más que vencedores. Entonces ahí tenemos que tener esa fe y producir fruto. Nosotros no producimos el fruto, es el Espíritu Santo. Nosotros debemos de ser tierra fértil y no estorbar al Espíritu Santo para que Él haga su obra. Amén. Daniel 7:27. Aleluya. Daniel 7:27. Carla, ¿puedes buscar Daniel 7:27? Y todos los demás vamos a buscar Lucas 19:17. Aleluya. En Daniel 7:27 nos va a recalcar Dios que gobernaremos ciudades. Y en Lucas 19:17 nos va a decir cuántas ciudades vamos a gobernar con Cristo. Aleluya. Porque el Señor especifica todo. Sí, sí, gloria a Dios, aleluya. Sí. Aleluya. Adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿De Sí, nuevo? sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas 4 grandes bestias son... 4 reyes que se levantarán. Daniel 7:27. Perdón. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aleluya. Gracias. Aleluya. Ahora, ¿y cuántas serán esas ciudades? Hermana, ¿puedes leerlo? 19:17 de Lucas. Se lo cedo a otro porque no veo. Claro que sí, no se preocupe. 19:17. Adelante, hermana. Dice, él le dijo, está bien, buen siervo, porque cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Sobre cuántas? 10 ciudades. 10 ciudades. Aleluya. ¿Eh? Gloria a Dios. ¿Te imaginas? Maná del cielo. Amén. Piedrecita blanca. 4 nombres nuevos. Gobernando ciudades. Sentado en el trono de Jesús. 10 ciudades para ser específicos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién quiere recibir esos galardones? Amén. Pero hay otros que se van a quedar siendo carpinteros. Ay, 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 ay.
Isaías 65. Bendito sea el Señor. Isaías 65, 21. No quiero ser capitón. Dale, 65. 65, 21. Y el primero que lo encuentre lo lee. Ay, poder. Hay que esforzarnos. Edificarán casas y montarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Gloria a Dios. Nosotros estaremos ocupados gobernando 10 ciudades. Así que los cristianos flojos van a estar trabajando, construyendo casas y plantando viñas. Así que es mejor trabajar ahorita para descansar después, que descansar ahorita y trabajar eternamente. Atentamente, un flojo. Vemos que el tiempo se acerca. Las señales aumentan cada día más. Nosotros esperamos que en cualquier momento seamos arrebatados, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Y en Apocalipsis capítulo 1 nos dice cómo debemos interpretar este mismo libro. Apocalipsis capítulo 1. Muy bien. Aleluya. Dice así la palabra de Dios en el versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y de ahí empieza a hablar a las 7 iglesias. En ese tiempo sí eran 7 iglesias, pero actualmente el número 7 significa completo, significa perfecto. Cuando dice las 7 iglesias, se refiere a 7 tipos de cristianos. Aleluya. Y hay un énfasis enorme en los que han dejado el primer amor, ¿verdad? Gloria a Dios. El mensaje a las 7 iglesias, el número 7 de la perfección. ¿Quién escribió Apocalipsis? El apóstol Juan. El Evangelio de San Juan, ¿cuántos capítulos tiene? 21. 3 secciones de a 7. El apóstol Mateo, ¿cuántos capítulos tiene? 28. 4 secciones de a 7. Para los judíos 4 es el número divino. Todo tiene un simbolismo, todo tiene un porqué. Apocalipsis tiene 22 capítulos, porque el capítulo extra habla de los cielos nuevos y las tierras nuevas. Amén, aleluya. Cuando dice 7 iglesias, dice al ángel de las 7 iglesias. ¿Quién es el ángel de las 7 iglesias? Los pastores, los líderes. Así que hay 7 tipos de cristianos y 7 tipos de pastores. Y Dios le habla a todas al mismo tiempo. Amén. Pero luego vemos en el capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis, vemos ahí un secreto, un misterio. Apocalipsis 4:1. La trompeta del arrebatamiento es muy diferente a la trompeta de la segunda venida de Jesucristo. Muy diferente. Apocalipsis 4:1 nos dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de cuáles? Del mensaje de las 7 iglesias. A partir de ese momento en Apocalipsis ya no se menciona más a las iglesias hasta el juicio y la resurrección. Hasta el capítulo 17, 18 aproximadamente. Entonces nos damos cuenta que en todo ese lapso la iglesia ya ha sido arrebatada. Y ese es el simbolismo. Juan es arrebatado al cielo porque estaba en la tierra. Y esa es la trompeta que solamente los hijos de Dios que sean arrebatados escucharán. Amén. Mientras que en la segunda venida todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. Así es. Tenemos que prestar atención a la palabra de Dios, escudriñar todo el tiempo, ser estudiantes permanentes de la palabra de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Amén o no amén. Amén. ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia? 119. El más corto. El 117. El del medio. 118. Y el versículo que está en medio de toda la Biblia, el versículo 8, que dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? El versículo más corto. ¿Mande? Jesús lloró. Negativo, ese es el segundo. Aleluya. El primero es no matarás, Éxodo 20:13. No matarás. Y en segundo lugar hay 2.
Jesús lloró, Juan 11:35, y no hurtarás, Éxodo 20:15. Bendito sea Dios. Y el versículo más largo de la Biblia, Esther capítulo 8, versículo 9. Tenemos que conocer la palabra de Dios por completo. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Esa frase, el que lo encuentre en la Biblia, le doy lo que quiera. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ay, aleluya. No tengo nada, pero estoy seguro que no está. Aleluya. Así como usted ha escuchado, esa frase no es en la Biblia. Aleluya. Esa frase lo dijo un budista que nada tiene que ver con los cristianos. Así es. Y se llamó Mahatma Gandhi. Ay, aleluya. No se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Esta es una verdad. Nada se mueve si no es la voluntad de Dios. Sin embargo, no está en la Biblia. Ay, poder. Lo dijo Don Quijote de la Mancha. Ay, poder. Pero la Biblia sí dice que Dios tiene contados nuestros cabellos. Amén. Y me imagino a los ángeles contando todos los cabellos. Ay, poder santo. Y imagino a los ángeles que tienen que contar los cabellos de los pelones. Tienen menos trabajo. Bendito sea Dios, porque no tiene que. Aleluya. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Amén, amén. Aleluya. ¿Cómo le llamaba Dios a Eva? ¿Quién le puso Eva a Eva? Adán. Adán. ¿Y entonces cómo le llamaba Dios a Eva? No le llamaba a Eva. Le llamaba varona. Tampoco. Adán fue que dijo que era varona. Adán dijo que era varón. Varón fue Tomás. Génesis 5:2. Génesis 5:2. Adán. La llamaba Adán. Así es. Así es. El nombre de ellos, creó al hombre y la mujer, y el nombre de ellos los llamó ¿cómo? Adán, el día en que fueron creados. Porque para Dios era una sola carne. Así que varón que me estás escuchando, no descuides a tu esposa. Vela por tu esposa. Ay, papá. Porque son una sola carne. Ay, papá. Una sola carne. Y cuando Dios te llama así. Adán. Adán. A los dos. Que los dos son muy importantes. para Así es. Así es. Hay grandes secretos en la Biblia. Si me pongo a contar cada uno de los que me maravillan, no terminaré ahorita. Es un tesoro para disfrutarlo. Aleluya. Gloria a Dios, así es. Aleluya. Le llamó a Adán a los dos. ¿Cuántos años vivió el hombre más viejo de la Biblia? 969 años. 969. ¿Y cómo se llamaba? Matusalén. Matusalén. El segundo hombre más viejo de la Biblia. Noé. Tampoco. Jared. 962 años. El abuelo ¿de quién? El tercer hombre más viejo de la Biblia. Ahora sí, Noé. Y el cuarto hombre más viejo de la Biblia, Adán, 930 años. Murió Adán a los 930 años. ¿Y a los cuántos años murió Eva? Murió el mismo día y la misma hora. Porque era carne de su carne y hueso de sus huesos. Poderoso, Por eso muchas mujeres dicen, cuando tú te mueras yo me quiero morir contigo. poderoso Dios. ¿De dónde sale esa parte romántica? De Adán y Eva. Aleluya. Querido hermano, querida hermana, muchos están cansados y fatigados porque están peleando con sus fuerzas, porque no han leído la escritura que te dice que no pelees con tus fuerzas. Amén. Y muchos han leído ese pasaje y no se han dado cuenta. Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. De la armadura y del poder de su poder santo. Efesios 6, 10. Aleluya. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de tu fuerza, dice. ¿De qué? ¿En el poder de qué? De la De su fuerza. ¿De quién? de Dios. ¿Y entonces por qué peleas con la tuya? ¿Por qué peleas con tus fuerzas? ¿Sí se escucha bien? Ok. Amén. ¿Por qué peleas con tus fuerzas? Por eso te cansas. Porque Dios no te mandó a pelear con tus fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Vamos a seguir leyendo. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis pelear, dice. Dice, estar firmes, para que podáis estar
firmes. No dice para que podáis pelear. Pero es que somos bien peleoneros, ¿verdad? Dice para que podáis estar firmes contra las chanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis pelear, dice. Tampoco dice eso. ¿Qué dice? Resistir. Si me están siguiendo con la lectura, ¿verdad? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y luego dice otra vez, versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Con qué? Con la verdad. ¿Y cuántos aquí han mentido esta semana? Ay, Dios mío. Entonces, ¿cómo nos ceñiremos? ¿Cómo nos ceñiremos con el lomo de la verdad? Nuestros lomos con la verdad, si mentimos. Pero hay una buena noticia. Número 1, arrepiéntete de ser mentiroso. Y número 2, no se trata de nuestra verdad. La verdad tiene nombre, se llama Jesucristo, el único camino, verdad y vida. Así que nos ceñimos con la verdad, nos ceñimos con Jesucristo, amén. Y dice, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Con la coraza de qué? De justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su... y todo lo demás vendrá. Pero nos enfocamos más en la añadidura que en buscar a Dios. Y cuando pedimos justicia pensamos que se refiere justicia contra nuestra suegra chismosa y nuestra cuñada metiche. Y nos ponemos bíblicos y decimos, mía es la venganza, yo daré el castigo, dice el Señor. Cuando la palabra de Dios dice perdónense 490 veces, esto es 70 veces 7, 490 veces. Imagínate nomás. Pero queremos justicia. Lo que no sabemos es que los hijos de Dios somos los primeros que pasamos a la balanza. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y también dice la palabra de Dios que la vara de la corrección dan sabiduría. ¿Cuántos quieren sabiduría? Entonces amen la vara de la corrección. Porque el Señor al que ama lo disciplina. Amén. Y entonces nos pesa en la balanza y tenemos que tener cuidado de que Dios no nos diga mené, mené, tequelu, parsin, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Y una vez que entendemos eso, decimos, no, Señor, mejor perdónalos. No sé que me encuentre falta también. Perdónalos, así como me perdonaste a mí. Y entonces cuando entendemos esto, ahora sí tenemos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La coraza de justicia, porque está bien impregnada en nuestro corazón, en nuestro pecho, ¿verdad? Luego dice la palabra de Dios en el versículo 15, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Veo que por aquí hay piedritas. ¿Cuántos aquí quisieran venir a caminar a las 2 de la tarde sin zapatos, sin chanclas, sin sandalias, allá en las piedritas, y estar así por 3 horas caminando? Ay, Dios mío. ¿Qué harías? ¿Caminarías o te quedarías quieto? Saldría huyendo. No puedes avanzar así, ¿cierto? Hay cristianos que no avanzan, están estancados porque no se ponen las sandalias. ¿Qué significa ponerse las sandalias? Predicar el evangelio. Pero si no te pones a predicar el evangelio, no vas a avanzar, te vas a quedar estancado, porque estás caminando en piedras, sin sandalias, sin chanclas. Y luego dices, ¿por qué no salgo de esto? ¿Por qué no salgo de lo mismo? ¿Por qué no puedo orar? ¿Por qué no puedo leer? No estás predicando, no tienes calzado. Aquí dice la palabra de Dios, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, eso es fácil, se llama esperanza. Yo sé que mi marido va a llegar a las 8 de la noche del trabajo, aunque llegue todo borracho y sea un mujeriego y golpeador, pero tengo la certeza de que va a llegar a la casa. Eso es esperanza. Pero ¿cuál es la parte difícil de la fe? La convicción de lo que no se ve. ¿Qué sería eso? Lo mismo, yo sé que mi marido va a llegar a las 8 de la noche, pero algo va a suceder que Dios lo va a transformar. Y cuando él llegue aquí, ya no va a ser el mismo mujeriego, alcohólico ni golpeador.
y va a ser una nueva criatura. Esa es la convicción de lo que no se ve. Debemos de tener nuestra esperanza en Cristo Jesús, que es el único que tiene poder de transformación. Y debemos estar plenamente orando en todo tiempo, con toda súplica. Vamos a seguir leyendo. Dice, versículo 17: y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué significa esto? El yelmo, ¿dónde va? En la cabeza. Que todo el mundo sepa que eres cristiano. Pero en tu colonia saben que eres cristiano, o te conocen como la chismosa de la calle. El cristiano de la secreta. Tenemos que proclamar y decir: hey, tengo a Cristo en mi corazón, con nuestra palabra y con nuestro testimonio. Y dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay gente que come 5 veces al día, así como yo, que soy gordito, pero lee la Biblia solamente una vez a la semana. O le hacen como algunos religiosos, que solamente lo abren en el Salmo 61 y lo dejan allá. Solo les falta la veladora. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que comer la palabra de Dios. Tenemos que enamorarnos de la palabra de Dios. Son cartas hermosas de nuestro Dios. Y no lo debemos hacer por obediencia. ¿Cómo, pastor? No, por obediencia no, por amor. La obediencia es el resultado del amor. Amén, aleluya. ¿Cuántos de aquí recuerdan la época de noviazgo? Alce su mano. Ok, hermanas, cuando el novio las iba a visitar, ¿se bañaban y se perfumaban? ¿Sí o no? ¿Por obligación o por amor? Por amor, lo mismo con la palabra de Dios. No por obligación, sino por amor. Quiero platicar con mi amado, quiero leer las cartas que mi amado me ha escrito aquí. Mira que me promete que pronto está por venir por mí y me quiero ir con él. Y algún día le veré cara a cara y me inclinaré ante su presencia. Y no le pido ni siquiera verlo a la cara, le pido por lo menos abrazar sus pies, besar sus pies, alabarle y glorificarle al único que vive, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Así que, queridos hermanos, ya no luches en tu fuerza. Deja que el Señor luche por ti. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Solamente escudriña la palabra de Dios. Si quieres ser santificado, si estás luchando con la pornografía, adulterio, fornicación, lee la palabra. Juan 17:17. ¿Qué dice? Juan 17:17. ¿Quién quiere ser santo? ¿Quién quiere ser santificado? Ahí está la respuesta. Juan 17:17. El primero que lo encuentre lo lee en voz alta. Ahí está, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, pero resulta que esta palabra es muy dura para muchos. Juan capítulo 6, versículo 60. Juan 6:60. Aleluya. Cuando lo tengan pueden decir un amén, un gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dice: al oírla muchos de sus discípulos le dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Abandonaron al Señor Jesús, porque sus palabras de Jesús eran duras. Así que si esa palabra te confronta, te felicito. Estás siendo confrontado por el Espíritu Santo, porque es el único que tiene poder de convencimiento de pecado. Amén, aleluya. Y Dios te está llamando para transformar tu vida. Amén. No para que seas un iluminado, iluminados ya hay muchos, sino para que seas realmente transformado. Que pertenecen a los Illuminati. Así es. Así que todo aquel que escucha sea cristiano, porque ahora resulta que hay que evangelizar a los evangélicos. Ahora resulta que hay que evangelizar a los evangélicos. Tenga misericordia. Pero también los de afuera tienen que escuchar esto. Amén, aleluya. Si deciden recibir a Cristo, todos los que me están escuchando, los vecinos, déjenme decirles que tal vez sus problemas no se acaben. De hecho, van a aumentar. Amén. Amén. Si querían su familia unida, probablemente no suceda eso. Probablemente los corran de su casa. Así es. Eso es el verdadero evangelio. Porque en este mundo tendremos aflicción. ¿Pero qué creen? Cristo ha vencido al mundo. Y en él somos más que Así que vencedores. vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Esperamos llegar al reino de los cielos, a nuestra patria celestial. Así es. Así que, queridos hermanos, si tú decides seguir a Cristo, no te voy a decir que Cristo te ama. Es una verdad, Cristo te ama. Pero te voy a decir lo que dijo Jesús en su primera predicación. Te voy a decir lo que dijo el apóstol Pedro en su primera predicación. Te voy a decir la misma frase que dijo el Juan el Bautista en su primera predicación. Él dijo: arrepentíos de vuestros pecados y convertíos al Señor. Amén. Amén.
Ese es el evangelio de Jesucristo. Amén. Arrepentidos de vuestros pecados. Amén. Niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. El primer paso es negarse a sí mismo. Pero muchos actualmente dicen, acéptate tal y como eres. O ven como tú eres y sigue siendo quien tú eres. Así es. ¿No es la que quiere Dios diablo aquí mismo? Así es. Dios quiere gente transformada. Amén. Gente que se niegue a sí mismo. Gente que cargue su cruz. ¿Y qué significa cargar su cruz? No se refiere a aguantar al marido gordo, panzón, barrigón y grosero. No se refiere a aguantar a los hijos malcriados. Eso no es una cruz. Es una mala consecuencia. Gente que tiene que pelear por el alfarero. Así es. Cargar la cruz, Jesús se los dijo a su gente de esa época, que entendía qué significaba eso. ¿Y qué significaba? Los peores criminales cargaban su cruz. Y una vez que cargaban su cruz, sabían que no había vuelta atrás. Caminaban hacia la muerte segura. Cuando el Señor te dice, niégate a ti mismo y carga tu cruz, se refiere, niégate a ti mismo, acepta mi voluntad sobre tu vida, sobre tus planes, sobre tus metas, sobre tus propósitos, sobre tu voluntad. Y carga tu cruz hasta la muerte. No vuelvas atrás, no importando lo que pase. Y hay un coro que dice, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, el mundo nada dejado. Pero esa persona que escribió ese canto fue un hindú. La primera vez que se convirtió a Cristo y la única vez que se convirtió a Cristo, porque fue salvo por siempre. Y ahorita te voy a decir qué pasó. Vinieron los líderes de su comunidad y le dijeron, niega a Jesús, porque si no vamos a venir y vamos a golpear a tus hijos y te vamos a golpear a ti. Él dijo, no, no vuelvo atrás. Ay, poder. Regresaron, lo golpearon. Esto es un dato real, no es una metáfora, no es una historia. Es algo que sucedió. Aleluya. Luego le dijeron, niega a Jesús o matamos a tus hijos. Regresaron y mataron a sus hijos enfrente de él. Y no negó a Jesús. Luego le dijeron, vamos a matar a tu esposa a pedradas. ¿Y qué crees que pasó? Mataron a su esposa a pedradas. Luego le dijeron, te queda un hijo más, el más pequeño, tu hijo amado. Vamos a venir y lo vamos a matar a ti y a él si no niegas a Jesús. Así que mientras ellos dormían, vinieron estas personas e incendiaron su casa. Y mientras él estaba allá en su casa, abrazó a su hijo. Y uno de los soldados que lo mató, escuchó cómo esta persona empezó a cantar, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y murió quemado vivo. Los cristianos de la antigüedad morían quemados vivos, morían devorados por leones en el circo romano. Así es. Y los cristianos de hoy en día andan en chismes. Ay, 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 ay. Los cristianos de hoy en día no leen la palabra de Dios. Ay, Dios mío. Ay, papá. Habla que tu pueblo escucha. Papá. Tenemos que regresar a la palabra de Dios. Amén. Tenemos que abundar en su palabra. Amén. El pueblo es destruido porque le falta conocimiento. El conocimiento no es malo, el conocimiento es bueno. Amén. Pero el conocimiento con el Espíritu Santo. Amén. Amén. 1 Corintios 8:1 dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Amén. Aleluya. Así que puedes saber mucho de la palabra de Dios, pero si no tienes una comunión con el Espíritu Santo, no sirve de nada. Tenemos que tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Tenemos que empezar a hacer tierra fértil para producir fruto. Amén. Amén. Y simplemente tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, porque tengo algo que decirte. Ni siquiera tu oración es tuya. No, la palabra dice que es el Espíritu Santo dentro de ti que ora. Y cuando tú tienes palabras, estás barriendo, estás orando, estás cantando y de repente sientes la presencia de Dios y ni siquiera tienes palabras y empiezas a llorar como Magdalena y empiezas, eso también son palabras. Vamos a Romanos 8:26. Romanos 8:26. Cuando lo tengas puedes decir un amén, un gloria a Dios. Y vamos a leerlo todos juntos. Espíritu de Dios vive en nosotros. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso hay muchos cristianos que están durmiendo, pero cuando despiertan dicen, no sé qué pasó. Yo sé que estaba durmiendo, pero como que mi voz, mi propia voz, empezaba a orar. No sé si te ha pasado esto. Amén. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que ora mientras tú duermes. Amén. Eso significa orar en todo tiempo. Amén. Y es un regalo hermoso para los hijos de Dios. Amén. Alabanza. ¿Por qué? Porque antes el lugar santísimo estaba en el templo. Y ahora tú eres templo. Del Espíritu. ¿Y dónde está el lugar santísimo? En nosotros. Ahí es el lugar santísimo. Imagínate qué gracia tan buena tiene Dios para con nosotros. Tiene una gracia en sobreabundancia. Amén.
Pero tú eres más adicto a la misericordia que a la gracia. No está mal, pero al mismo tiempo sí. Déjame explicarte. La misericordia de Dios se renueva cada día, cada mañana, ¿cierto? Tu hijo llega de la escuela, te entregan las calificaciones y tú le dijiste, si te sacas 10, te voy a dar un premio. Si te sacas 5, te voy a dar un castigo. Llega tu hijo y se saca un 5 y tú lo quedas viendo y te hace los ojos del gato con botas y tú le dices, ok, mira, ¿sabes qué? Aquí está tu premio. Tenías mucha ilusión. No sería lo correcto. Sin embargo, tuviste misericordia de él. La gracia de Dios, ¿cómo es? Viene tu hijo, se sacó 10, te presenta las calificaciones y dice, papá, me saqué 10 en las tareas y exenté el examen. ¿Le das un regalo? No, le das 5 regalos. El cristiano no debe ser adicto a la misericordia. Los cristianos que no se disciplinan, los cristianos que son tercos, Dios los alcanza con su misericordia. Pero se están perdiendo de la gracia, que esa es en sobreabundancia para con sus hijos. ¿Te imaginas? Dice la palabra de Dios, no se preocupen por lo que han de comer, ni por lo que han de vestir. Y entonces, ¿por qué hay mucho preocupado? Porque no tiene nada en el refri. ¿Por qué hay mucho preocupado? Porque no tiene que vestir. Si eso es de cajón, es de entrada de parte de Dios. El cristiano puede abrir su refri y está vacío, pero siempre hay comida en sobreabundancia y hasta para compartir. Amén, aleluya. Eso es lo que hace Dios. Amén. Eso es lo que hace Dios. Amén. No dejes de orar, no dejes de leer, no dejes de enamorarte del Señor. Empieza a producir fruto. Solamente esa iglesia, solamente esos cristianos son los que recibirán galardones. Hay mucho trabajo por hacer porque la mies es mucha y los obreros cobardes, perdón, pocos. Aleluya, pero también hay un poco de eso. Es que me confundo de repente, hermanos. Bendito sea el Señor. Los obreros cobardes. Bendito sea. Quise decir pocos. Aleluya. Y muchos me dicen, pastor, en el instituto donde doy clases, me dicen, pastor, ¿hay pastoras en la Biblia? Y le dije, hay pastoras hoy en día porque debemos entender que el pastorado debe ser abrazado por todos, tanto hombres como mujeres. El pastorado es el predicar de la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Amén. ¿Verdad? Y hay pastoras porque por culpa de hombres cobardes que no han tomado el llamado de Dios. Amén. Y por culpa de esos hombres, mujeres valientes, aguerridas, se levantan en oración y empiezan a predicar del Evangelio. Y la palabra dice que si alguien no habla, hasta las piedras Van a hablar. hablarán. Y nosotros somos la segunda después del hombre. Así Si el es. hombre primero no está, va la segunda. Así y es. si no van los hijos, Amén. alguien va a hacer trabajo. Amén, así es. Alguien tiene que hacer el trabajo. Así que ¿quién dice heme aquí? Heme aquí, heme aquí. ¿Quién dice yo iré? Estoy aquí, voy a vencer. Entonces, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y empieza a seguirle. Empieza a ser tierra fértil. No te preocupes de tus asuntos. Tú ocúpate de los asuntos de Dios y Dios se ocupará de tus asuntos. Amén. Aleluya. Sigue orando por tus hijos. Dios hará su obra. Tú los entregaste a Él. Amén. Él los va a rescatar en su momento. No importa si están en la drogadicción o en el alcoholismo. Dios no pierde ninguna de sus ovejas. Así que, querido vecino, vecina, querido vecino, vecina que me escucha, si en algún momento has escuchado del Evangelio, regresa, porque nunca es tarde para regresar a casa. El hijo pródigo nunca dejó de ser hijo. Pastor evangelista, aleluya. El hijo pródigo nunca dejó de ser hijo, solamente fue pródigo. Pero nadie le quitó el título de hijo. Regresó a casa, Dios lo recibió, el Padre lo recibió con una capa, con un anillo y con una fiesta. Dios no pierde ninguna de sus ovejas. Dios va a traer de vuelta sus ovejas. Y esas ovejas junto con nosotros seremos arrebatados en las nubes, así como Jesucristo fue alzado en las nubes. Y después de 7 años de tribulación regresaremos con Él en carruajes y regresaremos a reinar con Él durante 1000 años. Y luego viene los cielos nuevos y las tierras nuevas, venciendo en totalidad al pecado y al mismo Satanás. Hay muchos misterios en la palabra de Dios. Empezamos a conocerlos, porque son misterios para los que no entienden, para los inconversos, pero para nosotros no son misterios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas
que tú no conoces. Y es una promesa para todos nosotros como hijos de Dios. ¿Amén o no amén? Amén. Aleluya. Amén. Querido hermano, ponte de pie. Para decirte que estoy muy gozoso de conocerte. Amén. Aleluya. Le doy gracias al Señor porque me permite conocer más familia, ¿verdad? Nos decimos hermanos porque tenemos un mismo Padre, Amén. pero es incorrecto decir que tenemos hermanos en Cristo y hermanos en sangre. Eso es una mentira, porque nuestros hermanos en Cristo también son nuestros hermanos de sangre. Compartimos la misma sangre, la sangre de Jesucristo. Amén. Unidos por la coyuntura del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Al final, en la parte de atrás, ahí con los hermanos, alce su mano. Ahí con ese hermano, ahí. Traje unos libros. Este ministerio, yo soy pastor en Mérida, Yucatán. Actualmente estamos trabajando en 5 congregaciones. Pero aparte tenemos ciertas misiones. El 7 de agosto vamos a ir a Cuba. El 7 al 14 de agosto vamos a estar en Cuba, en una comunidad, o en una zona que se llama Camajuaní. Allá hay mucha necesidad. Ahí se esconden para tener sus servicios. Ahí pueden tener servicio de repente, pero de repente el gobierno dice supervisa y se tienen que esconder. Sucedió el domingo pasado en la congregación que tenemos allá en Cuba. Ahí no hay toallas femeninas, las mujeres no tienen toallas femeninas, no hay papel sanitario. Ahí comen carne una vez al mes por decreto gubernamental. Ahí tienen una Biblia y a la semana, por semana cambian de familia para que todos puedan leer la Biblia. Pero todos nosotros tenemos Biblias en el teléfono. Ahí no hay todas esas facilidades. Es un gobierno socialista. Ese ministerio se sostiene 100% de pura gracia. ¿Qué quiere decir esto? De pura fe. Amén. Así que yo traje 2 libritos. Este lo acabo de terminar de escribir. Es el Apocalipsis. Todo explicado y resumido con lenguaje sencillo. Para que cualquier persona, no importa su madurez espiritual, lo pueda leer y entender y compartir. Aquí hablo de galardones, hablo del arrebatamiento, la segunda venida, el milenio, todo explicado en el orden cronológico y sus significados. Aleluya. El segundo libro le puse un título que le gusta mucho a los chismosos. Le puse ovnis y un signo de interrogación. Porque el mundo le dice ovnis, pero nosotros le decimos ovis. El mundo le dice objeto volador no identificado. Los cristianos le decimos objeto volador bien identificado. Ay, son demonios. Son demonios. Pero ese libro no solamente habla acerca de eso. Ese libro habla acerca de los ángeles. Habla acerca de qué pueden hacer los ángeles. ¿Cuáles son las 2 rebeliones que hubo en el cielo? Los ángeles hacen fiesta cuando un cristiano se convierte a Cristo. Los ángeles pueden ser vistos por los animalitos. Te pongo las citas bíblicas, todo con citas bíblicas. Los ángeles no pueden ser adorados. Aquí también dice 1 Corintios 6:3 que nosotros juzgaremos a los ángeles. Habla acerca del origen de los demonios. Habla acerca del origen de los ángeles. Ángeles de Dios, ángeles caídos y otra clase de ángeles caídos que cometieron pecado sexual. Génesis 6, 2 de Pedro 2 y Judas capítulo 1. Y dice la palabra de Dios que cuando se metieron con las hijas de los hombres, le nacieron ¿quiénes? Gigantes, como Goliat. ¿Y qué pasó con el espíritu de esos gigantes? Son los demonios que conocemos hoy en día. Un ángel caído no puede meterse en una persona. Él puede formarse su propio cuerpo. Pero un demonio sí busca casas vacías para meterse en el cuerpo de los seres humanos. Por eso cuando hay un endemoniado tiene la fuerza de un gigante, el olor de un gigante y la voz de un gigante. ¿Y qué pasa cuando son liberados? ¿Dónde habita el demonio? En los intestinos. Por eso cuando un endemoniado es liberado, vomita o defeca. Todo eso con sustento bíblico y también con datos científicos, porque la ciencia no está peleada con la Biblia. Por el contrario, la ciencia solamente confirma lo que la Biblia ya ha escrito. Amén. Amén. Yo soy el pastor Andrés Palafox. Actualmente estoy como maestro en el Instituto Teológico Internacional de Vida Nueva para el Mundo, IDEM aquí internacional. No sirve de nada el conocimiento teológico si no hay comunión con el Espíritu Santo. Amén. Pero toda persona que diga que tenga comunión con el Espíritu Santo siempre va a querer escudriñar más la palabra de Dios. Amén. Así que los que gusten apoyar el ministerio, con mucho gusto se pueden acercar allá con el hermano. Son estos 2, tienen un costo de recuperación para que podamos juntar para los pasajes y también para ir a llevar ayuda económica a Cuba.
Dios les bendiga enormemente. Dejo el lugar a quien continúa con el programa. Fue una bendición compartir con todos ustedes. Amén.